Gracias y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1 desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Vamos a hacerlo con el tema la sana doctrina, cuando la ley se convirtió en evangelio. Ahora que Pablo está enseñando sobre la ley, como lo hace en tantas cartas, Pablo deja claro que la ley es buena si se usa legítimamente. Pablo nunca dice ni dijo que la ley es un tropiezo, sino que ella hizo y hace parte del plan de redención. Y en su uso legítimo, la ley debe convertirse en evangelio, en sana doctrina o en sana enseñanza. Como leemos en el capítulo 1, versículo 8 al 11, dice la palabra: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Si observamos bien en esta sección, estos versículos que leímos, notamos cómo Pablo inicia con la ley y termina con el evangelio. Pablo inicia en el versículo 8 diciendo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Luego en los versículos 9 y 10, Pablo habla de que la ley fue dada para el pecador. Y termina diciendo el versículo 10, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y luego termina, versículo 10 al final y 11, diciendo: según el glorioso evangelio del Dios bendito. Inicia con la ley y termina con el evangelio. La ley se convierte en evangelio. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, allí encontramos nuevamente este propósito o este uso legítimo de la ley. Dice la palabra: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo es ese maestro que llevaba a los niños a la escuela, ese maestro que los lleva a Cristo, que los lleva al evangelio, que los lleva a la sana doctrina. Aquí vemos nuevamente ese proceso cuando la ley se convierte en evangelio. Podemos concluir entonces que la ley nos debe llevar siempre a Cristo, y todo argumento de la ley debe terminar en Cristo. De lo contrario, no es sana doctrina, no es sana enseñanza. De ahí la frase: toda enseñanza bíblica debe llevarnos a Cristo, porque Él es el que sana. Ahora, Pablo va a explicar lo que dijo en el versículo 11. Pablo dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo va a explicar por qué a él le fue encomendado, bajo qué condiciones le fue encomendado. Por eso luego vamos a encontrar desde el versículo 12 hasta el 16 esa explicación. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahí vemos cómo Pablo está explicando el proceso por el cual tuvo él que pasar y cómo le fue encomendado el evangelio. El versículo 12, Pablo dice: poniéndome en el ministerio.
Esta palabra ministerio viene del griego diaconía, que significa servicio, significa servir. Esta palabra también es la palabra usada para diácono, que es un siervo, que es un colaborador. Luego el versículo 13 encontramos la palabra blasfemo. Esta palabra significa alguien que habla mal, un detractor. Y encontramos también la palabra injuriador. Esta palabra significa un hombre violento, insolente, insultador, maltratador. Esto nos recuerda a la vida de Pablo antes de Cristo, cómo era un hombre blasfemo que hablaba mal de Cristo, mal de los cristianos y aún buscaba cartas de recomendación o cartas de permiso para él ir a perseguir a los cristianos, encarcelarlos, incluso a participar de la muerte de algunos de ellos, como fue la muerte de Esteban. Así que Pablo era un maltratador, era un hombre violento, un insolente, un insultador, detractor, un blasfemo. Eso es lo que dice Pablo con referencia a su condición para poder ser encomendado el evangelio a él. Y en el mismo versículo 13 dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esto lo hizo el apóstol Pablo siendo un defensor de la ley, pero que usaba la ley ilegítimamente. Y Pablo termina a los pies de Cristo, pero por misericordia. Note que Pablo, cuando habla sobre la encomienda del evangelio, Pablo no dice, a mí me puso Dios como ministro porque yo fui un defensor de la ley. En cuanto a la ley, yo fui un fariseo, uno de los más estrictos en cuanto a la ley. Por eso a mí me ha sido encomendado el evangelio. De ninguna manera. Pablo lo que habla es de su condición pecaminosa, blasfemo, perseguidor e injuriador. Esto es lo que Pablo presenta, su condición de pecado, porque eso es lo que señala la ley hacia él. Pablo se incluyó y se incluye en lo que dijo en el versículo 10, que la ley era para cuanto se oponga a la sana doctrina, y él al principio se opuso a la sana doctrina y la ley lo flechó, la ley lo señaló como un blasfemo, perseguidor e injuriador. Cristo, soberano en el camino a Damasco, se encuentra humillándolo, sometiéndolo al polvo de la tierra, y allí se reveló el Señor a Pablo, y luego posteriormente y progresivamente le encomendó el evangelio de salvación. El versículo 14, luego Pablo habla de la sana doctrina en todo su esplendor, el evangelio en toda su gloria, cuando dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este es el evangelio, la fe y el amor que es en Cristo Jesús y su gracia sobreabundante en el pecado. Pablo aquí menciona la fe y el amor, que es el mismo propósito para el cual Pablo escribió a Timoteo, y esto lo encontramos en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y asimismo finaliza esta sección en el versículo 18 y 19 cuando Pablo dice, este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Nuevamente menciona allí Pablo estos dones, la fe y la buena conciencia, y aquí incluyendo el amor. Reconociendo así entonces el apóstol Pablo su ignorancia y su condición de blasfemo, de perseguidor, de injuriador, usando ilegítimamente la ley, reconoce Pablo que la misericordia de Dios fue la que lo recibió, como dijo en el versículo 13, y luego en el 16 para terminar dando toda la gloria a Dios. Dice el verso 16 y 17, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto hace la sana doctrina, el glorioso evangelio, del cual Pablo dijo, a mí me fue encomendado.
El Evangelio incluye la ley, porque la ley es la que señala el pecado en el hombre. El hombre en su condición debe reconocer y aceptar lo que la ley dice de él, que es un pecador. Cuando el hombre reconoce su pecado, la ley luego le lleva a Cristo y en Cristo encuentra amor, buena conciencia, fe. En Cristo encuentra el perdón de los pecados, la justificación. En Cristo encuentra la vida eterna. Y esto posteriormente lleva a que el hombre le dé toda la gloria al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La sana doctrina nunca permite que el hombre tenga méritos, por muy pequeños o insignificantes que parezcan, dentro de la obra de salvación. El hombre no puede tener ni el más mínimo destello de méritos para vanagloriarse o sentirse orgulloso o sentirse que hizo parte o que él también fue un ente protagonista dentro de la obra de salvación. Reconocemos que fuimos recibidos por misericordia. Reconocemos que la gracia de Dios sobreabundó cuando nosotros estábamos en pecados. Nunca podemos decir es que fue mi decisión, fue porque yo acepté a Cristo en mi corazón, por eso es que soy salvo. No, aún ese momento en el cual nosotros decidimos caminar con Cristo, esto es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Cristo dijo que cuando viniera el Consolador, Él convencería al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No es el hombre quien se convence a sí mismo, sino el Espíritu Santo quien lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice la palabra en Hechos que Dios es el que produce arrepentimiento en el hombre. Dice la palabra que la fe que Dios da al hombre es un don de Dios y esto no es del hombre para que el hombre no tenga nada de qué gloriarse. La gracia que viene de Dios, el evangelio que viene de Dios, el perdón que viene de Dios, el amor que viene de Dios, todo es de Dios. El hombre lo único que puso en esto de la obra de salvación fue su pecado, fue nuestro pecado. O como dijera un predicador, la única obra humana que hay en el cielo son las cicatrices de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De resto, nosotros no tenemos parte ni motivo para gloriarnos. Por eso la sana doctrina hace como terminó Pablo, dándole toda la gloria a Dios. Lo contrario a la sana doctrina es lo que vemos luego en los versículos 19 y 20. Allí dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esos algunos son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice Pablo. Aquí encontramos dos personajes, Himeneo y Alejandro, que eran los que estaban causando las falsas doctrinas y enseñando las falsas doctrinas. A estos personajes los encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vemos en el capítulo 2, versículo 16 a 18, donde Pablo allí hace mención de Himeneo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. De Alejandro encontramos aquí mismo en la segunda carta, el capítulo 4, versículo 14 y 15, donde dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Así que estos dos hombres eran los que estaban enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia, la cual Timoteo estaba asistiendo allí, la iglesia de Éfeso. Y el problema con estas falsas doctrinas es que apartan al creyente del fundamento de Dios. Como nos dice la segunda carta, donde el versículo 19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Los que no terminan invocando el nombre de Cristo, sino que se desvían a vanas palabrerías, terminan también desviándose del fundamento de Dios que está firme. Segundo, las falsas doctrinas conducen a la impiedad, como lo dijo Pablo de Himeneo, que había caído en vanas palabrerías, y esas vanas palabrerías, dicen, conducen más y más a la impiedad. Y esto está relacionado con lo que dijo Pablo en el capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Himeneo y Alejandro desecharon la buena conciencia. La buena conciencia es la facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Himeneo y Alejandro tenían y conocían la buena voluntad de Dios. Conocían la doctrina que Pablo había enseñado en la iglesia, conocían la doctrina que la iglesia creía y ellos estaban enseñando otras cosas. La buena conciencia que ellos tenían seguramente les acusaba de lo que estaban haciendo, pero ellos desecharon esa buena conciencia. La buena conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Pero aquí surge una pregunta. ¿Quién dicta a la buena conciencia? ¿O quién regula la buena conciencia? Porque no toda conciencia es igual. Si hay una buena conciencia, entonces hay una mala conciencia. Hay conciencia débil y conciencia fuerte, dice Pablo a los romanos. ¿Cómo se distingue entonces lo bueno y lo malo? Y vamos a observar en Romanos capítulo 2, versículo 14, cómo Pablo, hablando de los hombres, del pecado de los hombres y del juicio de Dios con los hombres, dice que los hombres serán juzgados aún por esa conciencia que tienen de la ley escrita en el corazón. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, el hombre fue hecho a imagen de Dios. Dios hizo al hombre, lo puso en el huerto y el hombre sabía lo que era la voluntad de Dios. Luego el hombre peca y es expulsado del huerto del Edén. Y aunque esa imagen se desvirtúa o el hombre comienza también a conocer el pecado, no obstante, la ley, la imagen de Dios está allí en el hombre, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El hombre sabe qué es lo bueno y lo malo, aunque no tenga para sí la ley de Moisés como tal, como regla de conducta. No obstante, el hombre sabe lo bueno y lo malo. Y esto lo podemos observar aún en un infante, en un niño muy pequeño, aún un niño que ni siquiera sabe hablar. Podemos ver en él la malicia cuando hace cosas y él mostrando ese conocimiento de lo malo, podemos ver la malicia en él, en un niño que aún no habla. ¿Quién le enseñó a ese niño que eso era malo? Si nosotros mismos como padres podemos hasta descubrir eso en ellos, como siendo ellos tan pequeños y sin recibir alguna enseñanza como tal, pueden saber que en algo que están haciendo hay malicia, pues esto es la obra de Dios en el ser humano y esto es imborrable definitivamente. Y luego Pablo dice que esa ley estará escrita en el corazón, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y nuevamente aquí vemos el proceso de cómo la ley se convierte en evangelio. Inicia Pablo diciendo en el versículo 13 y 14 de la ley y hablando de la ley, y termina el versículo 16 hablando del evangelio. Nuevamente vemos el mismo proceso, como la ley conduce al evangelio. Y bueno, esa buena conciencia que desecharon Himeneo y Alejandro, ese ente regulador que fue omitido por ellos para seguir enseñando lo que creían y a la final naufragaron en cuanto a la fe y terminaron blasfemando, terminaron hablando mal de Cristo, del evangelio
y conduciendo a los hermanos al camino de la impiedad. Esta buena conciencia la desecharon ellos, esa buena conciencia la omitieron ellos y naufragaron en cuanto a la fe. La sana doctrina conduce a Cristo y conduce a glorificar a Cristo como lo hizo en Pablo, y la falsa doctrina conduce al error, conduce a la impiedad como lo hizo en Himeneo y Alejandro. Gracia y paz.